Tenemos también lo que es intolerancia digestiva y se puede clasificar en alergia o intolerancia alimentaria, teniendo en cuenta que la alergia alimentaria sucede cuando el componente de un alimento se activa con el sistema inmunológico, mientras que la intolerancia alimentaria sucede cuando el alimento afecta el metabolismo, pero no incide en el sistema inmunológico. La siguiente. Acá tenemos lo que es la definición de alergia alimentaria, que es la reacción adversa a un antígeno alimentario específico, normalmente inofensivo para la población sana, que está mediado por mecanismos inmunológicos y surge en el individuo susceptible a ese alérgeno específico. En esta imagen tenemos los 14 alérgenos que debemos tener en cuenta para prescribir nuestras dietas. Siguiente. Cuando hablamos de intolerancias alimentarias, describimos que las principales intolerancias alimentarias son a la lactosa, a la fructosa, al gluten, salicilatos, histamina, sorbitol. Siguiente. Las más principales voy a mencionar que la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa se define como la incapacidad de digerir la lactosa. Se produce cuando la enzima encargada de su digestión, la lactasa, se encuentra en poca cantidad o es inexistente. Entre los síntomas principales tenemos distensión abdominal, cólico, diarrea, gases, náuseas. La siguiente, la intolerancia a la fructosa. Tenemos que puede ser hereditaria o por mala absorción. Cuando es hereditaria hay un déficit enzimático de aldolasa B, síntomas diversos e incluso muerte, detección al introducir frutas y verduras en niños, evitar ingesta de fructosa de por vida. Cuando hay mala absorción, depende de la dosis y grado de absorción, puede ir acompañada de sorbitol, síntomas variables, diagnóstico por test de hidrógeno y limitar la ingesta de fructosa y sorbitol en una misma comida. Esta intolerancia se da en 1 de cada 20,000 personas. Muchas gracias. Continúa, Sarita. Muy bien, continuando con la exposición, en la parte 4 vamos a hablar sobre la evaluación nutricional a los niños naneos, ¿no? Bueno, como sabemos, debemos de considerar todos los pasos del proceso de atención nutricional, el cual incluye evaluación subjetiva y objetiva, ¿no? La evaluación subjetiva hablamos de signos clínicos, ingesta de alimentos, factores que pueden intervenir con la ingesta de alimentos, interacción farmaconutriente, y en la objetiva lo que se analiza reservas somáticas, séricas, componentes bioquímicos, el estado inmunológico y el estado catabólico. Pero en estos niños debemos de tener en cuenta algunos puntos especiales como los que se detallan a continuación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunas consideraciones específicas en lo que se refiere a los parámetros antropométricos para poder evaluar de la manera adecuada a estos niños, ¿no? En lo que es la medición de peso, debido a la patología, muchas veces no es posible estimar el peso, ¿no? De manera tradicional. Entonces podemos pesar los brazos de algún familiar, en un cuidador, que el niño pues lo tenga alzado, ¿no? Y luego descontar el peso o en una balanza con silla, ¿no? En la medición de la talla también podemos adaptar en estos niños, ¿no? Algún podómetro o de repente, si el niño no puede mantenerse de pie, tratar de usar eh, otros, para poder tallarlo, ¿no? Podemos hacerlo por la estimación de brazada, por la altura de rodilla, ¿no? Dependiendo del estado del paciente, ¿no? De la patología que tenga, si nuestro paciente no puede ponerse de pie. La siguiente, por favor. Bueno, para la estimación de la talla se obtiene realizando el siguiente cálculo, ¿no? Acá tenemos una fórmula que la mayoría ya lo conocemos, ¿no? Y en la tabla podemos, acá hay fórmulas para utilizar el cálculo de la talla según la longitud de brazo, la longitud de la tibia y la distancia entre la rodilla y talón. Y recordemos que estas fórmulas se utilizan midiendo al paciente estando postrado, ¿no? Entonces, en estos niños es más factible poder estimar su talla, ¿no? De esta manera. La siguiente, por favor.
Bueno, el perímetro cefálico también sabemos que es muy importante y debe ser medido por lo menos hasta los 5 años, ¿no? Para poder ver si tenemos signos de micro o macrocefalia. Entonces, es importante poder realizarlo y es un poquito más factible, ¿no? Ya que es solamente sabemos que medimos lo que es la circunferencia craneal, ¿no? En estos casos, en estos chiquitos, es más factible. Y hay que tener mucho cuidado porque esto debe registrarse de acuerdo a las tablas, ¿no? Que podemos ver para poder hacer algún diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, además de esto, cuando hacemos la evaluación nutricional tenemos que ver algunos antecedentes para poder realizar una correcta evaluación, ¿no? En el percentil que nació el niño, cuando fue, de repente si tuvo retraso de crecimiento, ¿no? En qué momento fue la gestación, el número de gestación, cómo ha sido el embarazo, si hay problemas en la mamá, ¿no? Si la mamá de repente o papá han tenido algún problema antropométrico, nutricional, ¿no? Cómo fue el parto, todo eso también nos puede ayudar a realizar una correcta evaluación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos puntos que debemos tomar en cuenta al realizar lo que es la encuesta de hábitos alimentarios, ¿no? Hay que ver si este niño requiere alimentación asistida, que la mayoría sí lo requiere, cuál es su vía de alimentación. Hay que indagar un poquito, ¿no? En lo que mamá le da o el cuidador principal le da de comer, ¿no? Si este niño de repente babea mucho o no, si que se cansa al comer. Entonces son muchos puntos que debemos de tener en cuenta siempre viendo la patología y el estado del paciente, ¿no? El estado físico sobre todo. La siguiente, por favor. Bueno, hay que considerar la técnica de estimación de la medición de la talla, como hemos visto anteriormente, ¿no? La circunferencia craneal, el perímetro cefálico también llamado, y hay que calcular la edad biológica cuando hablamos en adolescentes, ¿no? Y para esto sabemos que nos ayudamos de los estadios de Tanner. La siguiente, por favor. Muy bien, si encontramos un niño con riesgo de desnutrición, tenemos que descartar la posibilidad de delgadez constitucional, ¿no? Porque esta es una causa frecuente de sufrir de desnutrición. En los niños tenemos que evaluar su curva de crecimiento, en qué desviación estándar se encuentra, y hay un tiempo, ¿no? Dependiendo del estado nutricional del niño en que es importante volver a evaluar y también estimar si tiene antecedentes de delgadez familiar, ¿no? Y si vemos de que hay un riesgo marcado de desnutrición, tenemos que derivarlo a un nutricionista especializado si es que nosotros no lo somos, ¿no? O de repente hacer una referencia, ¿no? Y si es que vemos que esto es ya implica otros problemas, tenemos que derivarlo también a un médico, ¿no? Para que pueda hacerse una evaluación integral. La siguiente, por favor. Bueno, si encontramos ya al paciente con alteraciones de talla, tenemos que analizar muy bien lo anterior dicho, ¿no? Evaluar la talla, si tiene una talla baja, ¿no? Es decir, a menos dos desviaciones estándar, hay que derivarlo también a un médico, ¿no? Y si tiene una talla alta, lo mismo, ¿no? Y hay que ver la carga genética, como ya hemos estado viendo, ¿no? Si de repente también podría tener alguna dismorfia corporal, lo cual debe ser evaluada por el médico. La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo en la parte 4. Ahora se procederá a explicar respecto a la terapia nutricional en niños con necesidades especiales. Si bien es cierto, en los estados de enfermedad se da una serie de ciertas cualidades que pueden dar lugar a un desequilibrio entre lo que ingiere el paciente y los requerimientos, ¿no? Condicionando a la aparición de una posible malnutrición y empeorando, obviamente, el diagnóstico pronóstico del paciente, ¿no? A la hora de realizar el abordaje nutricional con la terapéutica respectiva de estos pacientes pediátricos, es de suma importancia tener en cuenta las posibles implicancias que la enfermedad en sí puede generar al tener la desnutrición, ¿no? Al igual también que el diagnóstico y tratamiento de la misma. Siempre es recomendable usar la vía digestiva para poder realizar el manejo principal, reservando o poniendo en un segundo plano la nutrición enteral para situaciones en las que no sea posible poder cubrir este requerimiento, o en caso también de nutrición parenteral, ¿no? En caso sea necesario en puntos muy concretos. Eh, bueno, entonces se procederá a explicar la terapia nutricional en necesidades principales específicas de tipo oncológicos, tipo renales y de tipo cardiológicos. Siguiente. Para manejo de estos pacientes oncológicos tenemos acá un esquema para realizar el algoritmo de elección de terapia nutricional oncológica, ¿no?
en donde se puede apreciar que previa evaluación se determina si es que hay funcionamiento del sistema digestivo, ¿no? Y según sea la opción sí y no, se manejará de forma enteral, oral enteral o de forma parenteral, ¿no? Con la suplementación respectiva, según justamente las respuestas de este esquema. Siguiente diapositiva. Entonces, tenemos alimentación vía oral, vía enteral y vía parenteral, considerando igual que el punto de vista oncológico varía según el requerimiento de macronutrientes, calorías, según cuál sea la patología específica en cual esta patología, esta enfermedad oncológica está afectando, ¿no? En primera instancia, cuando los niños tienen un bajo riesgos, puede ser suficiente la alimentación vía oral. Em, en este caso, se tiene que tener características principales en el cual tenemos que manejarlo, ¿no? Que pueda aparecer, que es la anorexia, náuseas, vómitos, eh, el sabor a metálico, la mucositis o la neutropenia, ¿no? Entonces, según estos puntos, tenemos que actuar para que la alimentación oral sea lo más conveniente. En caso de la anorexia, se recomienda que sean comidas frecuentes, pequeñas, con un aporte calórico mayor y que sea necesario, se dé una suplementación nutricional, ¿no? En caso sea necesario también, se puede utilizar estimulantes del apetito. Si el paciente tiene náuseas o vómitos, se debe usar procinéticos y evitar alimentos que sean preferidos o suplementos nutricionales porque el paciente podría captar un tipo de asco a estos tipos de alimentos y no progresaríamos en su terapia nutricional. Al igual también se tiene que manejar un tipo de olor neutral, no tan fuerte y tampoco temperaturas muy calientes, ¿no? Y en caso de líquidos, evitar consumir de forma rápida porque esto podría generar más bien una estimulación, un vómito, ¿no? En caso de disgeusia o sabor metálico, se debe usar alimentos espaciados y con sabor fuerte, ¿no? Por ejemplo, una recomendación sería alimentos de tipo encurtidos. En caso de mucositis, que es de daño de la mucosa de cavidad oral, se recomienda alimentos fríos para no estimular a la irritación. También triturados, de tipo atraumáticos, papillas, no ácidos, no sazonados. Y se da también en este caso, la bibliografía, poder usar el uso de glutamina, pero el detalle es que no está certificado al 100% porque no aún está en estudios la dosis requerida para este tipo de casos. Para neutropenia, igual también evitar lácteos no pasteurizados o con presencia de moho, en caso de yogures, por ejemplo, carnes crudas, huevos poco cocidos o frutos poco lavados o sin pelar, que pueda proliferar el aumento de ciertas bacterias, ¿no? Entonces, en caso de la vía oral falle, se pasa a una vía enteral, en cual se debe usar dispositivos externos, o sea, de tipo sondas gástricas, ionales, gastrostomías, ¿no? Se da a calcular el volumen, requerimientos energéticos, proteicos, dependiendo el caso particular, individualizado del paciente. Y también la fórmula elegida debe ser según la edad, alergias, alteraciones gastrointestinales, etcétera, ¿no? Se dice que las fórmulas oligoinmunoméricas son las más tolerables en estos casos, ¿no? Igual también no hay evidencia científica suficiente como para poder garantizar efectos positivos de ciertos nutrientes, ¿no? Como el caso de arginina, glutamina, omegas, nucleótidos, etcétera. Y la nutrición parenteral se debe usar vía central o de manera vía periférica y tener en cuenta el riesgo elevado de síndrome de realimentación, ¿no? Para el caso de estos pacientes. Siguiente. En caso de pacientes renales, también considera lo siguiente. Siguiente diapositiva. Las proteínas deben ser un aporte de un 100 a un 140% del requerimiento diario indicado, ¿no? En caso de estos pacientes, en los pacientes pediátricos con enfermedades renales, no está garantizado que la restricción proteica ha demostrado ser eficaz, ¿no? Considerar que también los pacientes pediátricos requieren proteínas para poder continuar con su crecimiento. Entonces, ser limitante en caso de este tipo de grupo etario no es tan, digamos, usado salvo en caso contrario, en caso de pacientes adultos, ¿no? Eh, igual también en caso de pacientes con diálisis peritoneales, se debe aumentar un 40%, 0,15, 0,3 gramos por kilo, ¿no? Compensar la pérdida de proteínas que se da mediante el tratamiento de diálisis peritoneal. Las proteínas tienen que ser, claro, de alto valor biológico y se debe recomendar las carnes con un menor contenido de fósforo, ¿no? En caso de niños grandes, el consumo lácteo debe ser un promedio de 400 mililitros por día, ¿no? Las calorías no proteicas se recomienda que tengan una relación de calorías no proteicas con relación a gramos de nitrógeno de 240 que sea mayor o igual. E igual también para poder distribuir un poco los porcentajes, que la distribución total de proteínas sea un 10% en caso de
de carbohidratos 50-55 y lo restante que sea en caso de lípidos, ¿no? Se indica que dar preferencia a carbohidratos complejos, ricos en fibra, evitar azúcares simples, evitar frutas y verduras con alta cantidad de potasio y fósforo, ¿no? Y en caso de dislipidemias graves, tener mucho cuidado y control con el aporte de grasas. Vitaminas y micronutrientes, no precisan restricción. Y justo precisar que tenemos que tener un manejo adecuado respecto al perfil férrico, vitamina D y ciertos metabolismos fosfocálicos. En caso de líquidos y electrolitos, evitar la deshidratación o la hipervolemia y también corregir la acidosis metabólica en caso de haya. Siguiente, en caso de la vía de administración, si es posible mantener la vía oral como comenté al inicio. Caso contrario, usar la vía enteral, ¿no? El paciente igual también con enfermedad renal crónica presenta características diferenciadas del adulto, ¿no? Sobre todo por el detalle del crecimiento. Por eso se precisa que el requerimiento sea estrecho, sea muy intensivo y sea constante y siempre monitorizarlo con el progreso de su estado nutricional. Siguiente. En caso de también la terapia de pacientes con enfermedades cardíacas, tenemos un algoritmo de elección de terapia nutricional, ¿no? En la siguiente, tenemos un esquema, al igual que en caso de pacientes oncológicos, también es un esquema con el cual nos va a ayudar para poder determinar exactamente el tipo de terapia en cual va a llevar el paciente, ¿no? Siguiente. Entonces, se recomienda mantener la lactancia materna directa del pecho o intentar la extracción de la leche. Si en caso fuera necesario, se puede aportar un extra de módulos calóricos, de repente lipídicos de la leche materna o forma artificial para poder dar un mayor aporte calórico. Otra opción también es el empleo de fórmulas nutricionales enterales con un aporte de una kilocaloría por mililitro, que eviten los posibles riesgos asociados al empleo de módulos, ¿no? Ese equilibrio de macros, micronutrientes, ¿no? Entonces, para mayor aporte calórico, se puede usar estas opciones y esto obviamente beneficia porque limita el aporte de líquidos, ¿no? Con el cual en este caso de pacientes cardíacos tenemos que controlar. Se tiene que estimar los requerimientos energéticos según calorimetría indirecta o en caso no usar tablas o también en caso de la estimación de gasto energético basal, ¿no? En caso de pacientes desnutridos, será preciso aumentar el aporte calórico hasta 120 a 150 calorías por kilogramo por día, con un 10 a 15% total de contenido proteico, ¿no? Cuando es posible alcanzar también el aporte calórico objetivo por boca, se puede usar nutrición enteral, como también se estaba mencionando en el resto de patologías, ¿no? Tener en consideración también que se recomienda mantener siempre algo de alimentación con por vía oral y minimizar el riesgo de desarrollo de aversión oral, ¿no? Que es el rechazo a ciertos alimentos. El tratamiento de los síntomas digestivos es también clave para conseguir una adecuación de soporte nutricional. Continuando con la exposición, vamos a exponer ahora unos casos clínicos sobre niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. En primer lugar, tenemos el caso de una paciente de 8 años con parálisis cerebral que ingresó por una hipoglucemia severa y que tras iniciar la alimentación enteral por sonda nasogástrica desarrolló un síndrome de realimentación. En niños con parálisis cerebral es fundamental que valoremos la presencia de factores de riesgo para para no desarrollar un síndrome de realimentación y tratar de con estos pacientes iniciar alimentación de manera progresiva. Tenemos acá los antecedentes y parte del tratamiento. La valoración nutricional del paciente pediátrico con parálisis cerebral supone todo un desafío. La malnutrición en este grupo de pacientes se debe a dificultades para alcanzar los requerimientos por falta de habilidades deglutorias y motoras, pero existen otros factores que también influyen en su estado nutricional. En esta paciente, al monitorear sus iones séricos, la paciente presentaba varios factores de riesgo para desarrollar síndrome de realimentación, en los que estaba la desnutrición severa, el peso corporal menos del 80% del peso ideal, la parálisis cerebral y lo que es prematuridad, junto con una pérdida de peso mayor al 10% en los últimos 3 meses, aunque este último dato se desconocía al inicio de que la paciente ingresó a UCI, ¿ok? Y con el fin de detectar de forma precoz el síndrome de realimentación, se recomienda la monitorización estrecha. Esto pasa en el transcurso de todos los días del internamiento. Y
Tras el inicio del soporte nutricional con atención especial a lo que es frecuencia cardíaca y respiratoria, electrograma, balance hídrico, bioquímica completa, incluyendo electrolitos y minerales, realizando controles analíticos inicialmente cada 6 a 8 horas de forma diaria. Al concluir este caso, quisimos incidir en lo que es la importancia de que todos los profesionales responsables del soporte nutricional reconozcan bien lo que es un síndrome de realimentación para prevenirlo y evitar la morbimortalidad asociada. En el segundo caso que tenemos acá, hablamos de un lactante masculino de 3 meses de edad con un diagnóstico de que lo que es la vía biliares con un peso de 4.000 gramos y talla de 50 centímetros, ¿ok? Este segundo caso queremos presentar que clínicamente es un lactante con signos clínicos de desnutrición severa tipo marasmo, lo que de entrada hace pensar en ofrecerle más de 100 kilocalorías por kilogramo, incluso de manera mixta, si es el caso con nutrición parenteral acompañada de lo que es enteral. Al ser un niño hepatópata, presenta un manejo complicado, por lo que para su alimentación se recomienda respecto a las grasas, se les debe beneficiar con grasas que no requieran de la circulación enterohepática para su solubilización, como los triglicéridos de cadena media. Para lo que son proteínas, se debe observar los factores de riesgo y preferiblemente aportar proteínas de origen vegetal. Y respecto a los carbohidratos, se ha observado que pueden causar frecuentemente con intolerancia a la lactosa, por lo que se recomienda fórmulas infantiles especiales con nódulos de carbohidratos con sacarosa, polímeros de glucosa y maltodextrinas. Esto nos está indicando que según la patología de cada niño es que estamos manteniendo una recomendación nutricional de manera especial. Por otra parte, en lo que son las conclusiones, tenemos que el abordaje terapéutico del niño adolescente con necesidades especiales de atención en salud debe abarcar todas las áreas de alteración, no solamente la nutricional. Es fundamental, por lo tanto, que el manejo esté a cargo de un equipo multidisciplinario que trabaje coordinadamente y con objetivos comunes, apuntando a lograr la mayor autonomía y funcionalidad posibles, así como tratar de prevenir o aminorar las complicaciones. Hay que hacer la diferencia entre el niño que tiene riesgo o está en vías de desarrollar una patología más compleja. Otra de las conclusiones que llegamos es que en lo que respecta a la evaluación nutricional de los niños con necesidades especiales en salud, se debe realizar de manera precisa, siempre teniendo en cuenta la enfermedad de fondo y sus repercusiones, además de contar con un profesional nutricionista capacitado para realizar la correcta evaluación y diagnóstico. Los pacientes NANEA son un grupo heterogéneo y se debería clasificar según la complejidad de sus necesidades mayores o menores en las diferentes áreas de cuidado, con el objetivo de aprovechar al máximo los beneficios disponibles para el paciente y sus familiares. También, por último, concluimos que es de suma importancia la capacitación continua del equipo multidisciplinario dedicados a la atención de pacientes NANEAS y promover un trabajo en equipo dinámico con una buena comunicación entre los diferentes niveles de atención, involucrando a la familia y o cuidador del niño o adolescente, y de esta manera cumplir con la terapia médico-nutricional. Tenemos nuestras referencias y muchas gracias.